Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en el auditorio de la Universidad Cooperativa Campus Villavicencio y a quienes nos acompañan de manera virtual en los diferentes campus de la universidad. En el marco del evento Socialización de Proyectos del Programa de Ingeniería de Sistemas, desde el Sistema de Información Bibliográfico, me permito presentar el webinar La inteligencia artificial en el contexto universitario, más allá de ChatGPT, por Santiago Villegas. Santiago Villegas es consultor senior en transformación digital para el sector cultura. Es experto en el uso del marketing, la gestión del conocimiento y la ciencia de la información para transformar organizaciones y ciudades, potenciando su capacidad de innovación e impacto social. Santiago tiene estudios superiores en ingeniería, bibliotecología y marketing, además de entrenamiento formal en alta dirección, gestión de innovación y planeación participativa, con visión multidisciplinar que le ha permitido llevar a cabo proyectos en más de 49 instituciones culturales de 4 diferentes continentes. Muchas gracias, Santiago, por aceptar esta invitación y le doy paso para que inicie su presentación. Gracias a ti, pues es un placer acompañarlos. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes, que particularmente tengo una afinidad muy grande con el mundo de la ingeniería y viniendo, digamos, de mi primer pregrado, que es ingeniería de procesos, ¿no? Entonces, pues, es un placer. Vamos a hacer esto ágil. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar ya o hayan probado incluso el chat GPT, y quiero que hoy vamos a hablar, o espero que hablemos de temas de los que ustedes normalmente no se encuentran cuando escuchamos hablar de chat GPT y de inteligencia artificial en el contexto educativo. Antes de empezar, les voy a pedir entonces que usen el chat. Ustedes tienen un chat arriba a la derecha si están conectados. Tenemos pues un número de personas conectadas aquí, o también si están allí en el auditorio, les voy a pedir que anoten sus preguntas, porque seguramente al final vamos a tener un espacio para poder compartirlas, ¿vale? Entonces, por favor, no dejen de preguntar lo que quieran. Yo soy difícilmente despeinable, como pueden ver, no me despeina ninguna pregunta. Entonces, hagan las preguntas que quieran y vamos a comenzar. Voy a proyectar y voy a esperar entonces, espero que ustedes puedan ver allí la presentación. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Bueno, entonces, esta es una presentación que preparamos hace ya un par de semanas para una universidad en España, para la Universidad Complutense de Madrid, pero aplica enormemente para lo que estamos viendo hoy, y sobre todo aplica desde la perspectiva de la práctica que vamos a tener durante la sesión. Así que les ruego de nuevo que no dejen de copiar sus preguntas, porque de eso se trata. Vamos a resolverlas a medida que vamos avanzando. Finalmente, les quiero contar que en todas mis presentaciones ustedes encuentran enlaces que profundizan la información. En este caso van a ver que aquí, en la primera, hay un enlace que de hecho los lleva a la presentación. La presentación ya está disponible en línea, ustedes podrían visitarla, podrían verla en este momento en simultánea mientras la estamos presentando. Así que vamos adelante. Vamos a hablar del contexto. El contexto es una palabra clave cuando hablamos de inteligencia artificial. Es una de las dos palabras fundamentales cuando hablamos de inteligencia artificial, en particular de lenguaje. Las dos palabras clave son contexto y lenguaje. Vamos a hablar del contexto y de cómo llegamos a ChatGPT hoy, porque es fundamental entender algo, entender que la inteligencia artificial, aunque parece que hubiera nacido en 2022, no es así, es el resultado de una pequeña serie de evoluciones que llevan mucho tiempo. Desde mediados del siglo pasado se está hablando de inteligencia artificial, pero en particular la computación, la capacidad computacional es la que nos ha permitido llegar a las inteligencias artificiales que tenemos hoy. Y simplemente lo quiero mostrar a partir de esta gráfica que menciono en muchas de mis conferencias en torno a cultura digital, y es que esta gráfica representa, ustedes ven esta línea punteada que hay aquí, vamos a activar el señalador, esta línea punteada que hay aquí en este plano cartesiano, lo que nos está indicando es que a medida
que las máquinas o que las conexiones informáticas, que las computadoras están conectadas entre sí, también los humanos, ese es el eje X, tenemos la capacidad de estar más conectados entre sí. Les pongo un ejemplo muy clave y vamos a ver de qué generación son ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empezamos a usar los PC por allá en la década de los 80, yo empecé a usarlos por allá en ese momento muy pequeño, si queríamos enviar algo, si queríamos enviar, por ejemplo, un dibujo de logo, no sé quiénes de ustedes se acuerdan de haber usado logo alguna vez, que era un lenguaje de programación que me permitía dibujar en esas pantallas monocromáticas de los 80s, gigantes, ¿cierto? Eran 3D, pero porque eran gordísimas, en computadores que no tenían sistema operativo, sino que uno llevaba en su disquetes muy grandes, lo que quería usar, en este caso logo. Si uno quería enviar un dibujo de esos que hacían logo a España, a una tía, pues tenía que enviarlo por correo. Y ese disquete podía llegar malo, es decir, se podía dañar en el camino. ¿Qué pasaba si se dañaba y llegaba 3 semanas después dañado? Tenían que devolverme el disquete y yo volverlo a enviar. Así que era muy difícil conectarnos a través de los sistemas informáticos porque los sistemas no estaban conectados entre sí. Pero fueron naciendo nuevas tecnologías. A principios de los 90 surge la web, la primera web. Lo que hoy nosotros pensamos como Internet realmente es la web, ¿no? Es la World Wide Web, la www, las páginas. Nacen en los 90 de manera muy estática, con HTML, y en la era de los 2000 se empiezan a transformar en lo que conocemos como la web social o las redes sociales. Ya nosotros podemos producir información. Ya no solamente éramos consumidores, sino que producíamos y compartíamos con amigos en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos más conexión. Hoy en día, incluso es posible hacer trabajo en simultánea, hacer trabajo colaborativamente en una herramienta como Google Drive, en cualquier nube realmente. Entonces tú estás en simultánea haciendo un trabajo con alguien que está en Japón, ¿ya? Y esa es la capacidad de estar conectados casi que en tiempo real. Pero aquí vemos la web en la que estamos, la web 3 o la web 3.0, que algunos de quienes trabajamos con tecnología le llamamos la web semántica. ¿Por qué semántica? ¿Y por qué aquí abajo dice semántica de las conexiones sociales y aquí a la izquierda dice semántica de las conexiones informáticas? ¿Y por qué la web es semántica? Semántica tiene que ver con el significado. Y es la semántica la que nos permite, el desarrollo de la web semántica la que nos permite que hoy las máquinas nos entiendan. Y voy a poner un ejemplo clave con una herramienta que ustedes probablemente tengan en su celular. Si ustedes tienen un Android, es muy probable que tengan el asistente de Google ya activado, que es básicamente el asistente de voz inteligente de Google, ¿no? Y si tienen iPhone, seguramente tienen el Siri. Pero vamos a probar con el asistente de Google. Vamos a decirle, vamos a hacer una pregunta y vamos a decirle, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Como vieron, me respondió bien. Si yo le sigo preguntando, ¿cuántos años tiene? ¿Quién es su esposa? Es decir, hay una continuidad en la conversación. Esta capacidad de las máquinas de dar continuidad, que no funcionaba también hasta hace un par de años, y de entender el contexto, la conversación que estamos hilando las preguntas, es la capacidad que tienen las máquinas gracias a la web semántica, gracias a que les hemos enseñado a partir de algo que hacemos muy bien los bibliotecarios y los bibliotecólogos, y es etiquetar ciertas áreas de la documentación, de los documentos, poner metadatos que implican que las máquinas entiendan cómo están constituidas nuestras bases de datos informativas e informáticas, hace que las máquinas hoy nos entiendan. Por eso es que cuando ustedes entran a Google hace ya un par de años y le hacen una pregunta más o menos factual, algo como, por ejemplo, ¿cuál es la capital del Meta? De inmediato aparece la respuesta. O ¿cuán largo es el Amazonas? De inmediato aparece una respuesta, básicamente porque está interpretando la pregunta y me está dando una respuesta directa. Eso es la web semántica, la web 3.0. Es la base de lo que hoy constituye los grandes modelos de lenguaje como el ChatGPT. Ahora, ¿qué significa inteligencia artificial? Esta pregunta se la hicimos a ChatGPT como les decía, hace unas semanas para esta presentación ante la Universidad Complutense de Madrid, y resulta que esto nos decía, aquí hay dos áreas clave, yo no la voy a leer, pero hay dos partes clave de esta presentación, de esta definición.
el desarrollo de sistemas y tecnologías que imitan la inteligencia humana y la capacidad de aprendizaje, razonamiento y toma de decisiones. Componentes clave. La inteligencia artificial son tecnologías que imitan la inteligencia humana, pero en particular en términos del aprendizaje, del razonamiento y de la toma de decisiones. Pero además están diseñadas para realizar tareas complejas de manera autónoma, sin necesidad de una intervención humana constante. Es decir, que hay cierto grado de autonomía. Esto es muy importante porque esto separa aquellas máquinas automatizadas que no necesariamente son inteligencias artificiales, que la capacidad de aprendizaje y la capacidad de toma de decisiones autónomas. Bien, vamos entonces a ir rápidamente. ¿Por qué? Vamos a llegar a ChatGPT, que es el tema de hoy. Cuando decíamos más allá de ChatGPT, igual vamos a concentrarnos un poco en cómo esto sirve en el contexto educativo. Pero antes de llegar a ello, quiero mostrarles que no es únicamente los chatbots, miren aquí los chatbots a la derecha abajo, el área en la que estamos aplicando inteligencia artificial. Este es apenas uno de los áreas en las que estamos haciendo inteligencia artificial. Si ustedes ven, hay una gran cantidad. Entre otras cosas, el aprendizaje automático, que en inglés es machine learning, no es aprendizaje de máquina, es aprendizaje automático, la traducción, ¿cierto? Es otra área dentro de la inteligencia artificial, pero también los asistentes robóticos personalizados, pero también las cirugías autónomas, pero también los automóviles que se conducen solos, pero también los compañeros virtuales, pero también la traducción universal. O sea, hay muchas áreas en las que estamos aplicando inteligencia artificial. Es más, si yo me voy un poco más allá y me voy para hacerme la pregunta de cuáles son las empresas que están trabajando con inteligencia artificial en enero del 2023. Imagínense esto. Esto es hace ya 6 meses, hoy estamos entrando al 6º mes. Estas eran las empresas que para enero del 2023 no solo invertían en inteligencia artificial, sino que permitían que yo compartiera a través de las API, es decir, de estos interfaces de programación, que yo pudiera conectar su inteligencia artificial con uno de mis programas, una de mis computadoras, con una de mis utilidades. Pues vean, esto ya da cuenta de la cantidad que teníamos para enero, que todavía el boom estaba apenas empezando. Lo importante de esta gráfica, que ustedes cuando entren a la presentación van a poder hacerle clic, van a ir a verla en profundidad y van a poder ver cada una de estas empresas. Lo importante de esta gráfica es que ustedes vean las categorías en las que están divididos. Miren, categoría de inteligencia artificial de visión, ¿sí? La que me permite analizar imágenes, por ejemplo. Las de habla, las que me permiten transformar de habla a texto, es decir, transcribir. Esta presentación que ustedes están haciendo se puede transcribir de manera automática aquí mismo, en Microsoft Teams, pero yo también podría usar otras herramientas externas para hacerlo. Y al revés, de texto al habla, lo que se llama la síntesis de voz, estas son las empresas que están ahí. La traducción, estas son las empresas que están ahí en esta tercera línea. Entonces, vemos de visión, de habla, de traducción, de texto o de procesamiento natural del lenguaje. Miren esta línea, esta cuarta línea es fundamental. Procesamiento natural del lenguaje. El lenguaje, decíamos, es la segunda palabra clave de hoy. Contexto y lenguaje. Ahora vemos por qué. La quinta línea es la línea de documentación o de administración de documentos. Aquí vemos los sistemas de reconocimiento de caracteres, los sistemas de síntesis, los sistemas de facturación, etcétera, etcétera. Y en la última línea, en otro color, vamos a ver si yo tal vez estoy ubicado, está ubicada mi ventana donde no pueden ver. Vamos a ver si yo puedo mover esto. Puedo mover a la derecha. Bien. Aquí a la izquierda ustedes ven que dice inteligencia artificial generativa. Todas estas que están en la última línea son las empresas que tienen inteligencia artificial, que crean algo, que tienen la capacidad de crear algo de la nada, entre comillas. ¿Cómo que crear algo? Que pueden crear imágenes, que pueden crear lenguajes, que pueden crear conversación, que pueden crear código. Aquí en la última línea están las que son hoy más usadas. Bien. Sin embargo, y si a ustedes ya esto les parece mucho, que hay poco más de 100 empresas aquí, miren ustedes, bueno, ahí le di clic para que ustedes vieran que si le dan clic van en efecto a ver, a profundizar en las distintas informaciones que tiene la presentación. Pero vamos a volver a la presentación. Si yo paso a la siguiente diapositiva, van a quedar todavía más sorprendidos. Y aquí ya no voy, por supuesto, a entrar en cada una. Pero en esta gráfica hay más de 1.500 empresas de inteligencia artificial organizadas hasta febrero de este año por categorías que ustedes pueden básicamente explorar y ver, por ejemplo, cómo yo puedo hacer analíticas, segmentación de
marketing, segmentación de usuarios, puedo incluso ver cómo puedo catalogar y clasificar. Bueno, todo está aquí en una categoría mucho más amplia. Así que si para este punto ustedes ya están así, vamos bien. Vamos bien, porque lo que les quiero mostrar es que ChatGPT no es lo único que existe en inteligencia artificial hoy. ChatGPT es tal vez como la Coca-Cola de las gaseosas, es la que ha dado a conocer el mundo de la inteligencia artificial. Sí, es la marca que hoy está en top of mind, pero no es lo único y no es lo mejor, de hecho, que hay en inteligencia artificial. Vamos entonces a simplificar, vamos a volverlo simple, vamos a ponerlo simple para continuar. Lo primero que quiero poner simple es la definición de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es un sistema que aprende y se adapta de acuerdo a lo que percibe. Entonces aquí empezamos a ver otro asunto clave que no hemos visto hasta ahora. Les he dicho que una clave fundamental es el contexto. El contexto es clave, el contexto es una palabra clave. ¿Y cómo pueden las inteligencias artificiales determinar el contexto? A través de los sensores, a través de la percepción, a través de la forma en la que yo me comunico con ellos y ellos se comunican con el ambiente en general. Por eso, los autos que se conducen solos, pues tienen una serie de radares, una serie de láser. Casi todos tienen un sistema que se llama LIDAR, un sistema de posicionamiento por láser, que permite que vean el entorno, ¿cierto? Entonces, ellos responden y se adaptan a ese entorno. Las inteligencias artificiales de lenguaje y conversacionales como el ChatGPT no tienen ningún sensor más allá del texto. Es decir, el texto es el que les permite entender el contexto, ¿sí? La forma en la que yo converso con ellos. Y eso es muy importante para lo que viene. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de inteligencias artificiales, estamos hablando sobre todo de tres grandes categorías de inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencias artificiales que sirven para la automatización y toma de decisiones, que son las que más conocemos y usamos en el día, aunque ustedes no crean, hoy en día, por ejemplo, cuando ustedes están accediendo a un crédito, hay una inteligencia artificial detrás de un banco, muy probablemente determinando si son potenciales buenos pagadores o no. Hay una toma de decisión ahí y hay una inteligencia artificial haciendo. Muchas veces no son inteligencias artificiales en el sentido estricto de la palabra, porque la decisión no la toman, pero sí dan unos porcentajes. El reconocimiento del lenguaje es la otra gran categoría. Y aquí tienen que ver, aquí entra el chatbot como ChatGPT. En este caso no es solamente reconocimiento del lenguaje, sino también producción del lenguaje. No solo reconoce lo que escribo o lo que digo, sino que además produce lenguaje. ¿Sí? Entonces hay otras que son de reconocimiento del lenguaje y hay unas terceras. Estas son las tres grandes categorías que son las de visión computarizada. Vieron que se llamaba visión más arriba, es visión computarizada, en inglés es prácticamente igual el término. Entonces, básicamente se trata de sistemas que reconocen objetos y que a través de ese reconocimiento incluso crean patrones. Si ustedes tienen Android, busquen Google Lens. LENS es una muy avanzada inteligencia artificial de reconocimiento de objetos, ¿sí? Y de visión. Muy importante aclarar algo. Miren que aquí les estoy diciendo que estas inteligencias artificiales se llaman inteligencias artificiales estrechas o débiles. Es decir, están diseñadas y se llaman estrechas o débiles porque están diseñadas para una función en particular. Para reconocer lenguaje, para producir lenguaje, para reconocer objetos, para una, tal vez dos, a veces tres sistemas de reconocimiento del contexto y producción de respuestas. Son inteligencias artificiales débiles o estrechas, así es como las llamamos, ¿cierto? No son inteligencias artificiales generales. Y esto que ven arriba, estas tres categorías también se llaman dominios de la inteligencia artificial. El de reconocimiento del lenguaje en inglés se llama procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Natural Language Processing, básicamente, ¿cierto? Pero el propósito es el mismo, reconocer el lenguaje. Entre ellas están mezcladas las generativas. Ya les había dicho, generativa quiere decir que genera algo, que es creativa, que puede crear algo. Y aquí no voy a profundizar en este tema, pero pueden ver ustedes que hay algunas categorizadas. Estas diapositivas que siguen son a las que más les recomiendo entrar y hacer clic cuando termine la presentación porque van a poder ver cuáles inteligencias artificiales usar si quieren, por ejemplo, generar estrategias de marketing o generar conocimiento o buscar conocimiento, generar escritura o revisar escritura, o por ejemplo generar video, como ven aquí a la derecha, o generar imágenes, ¿cierto? O generar diseños, o generar código de programación, o sintetizar voz para que hablen, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí están las generativas. Pero ahora, a lo que quiero llegar con esto, y ustedes conocerán, vamos a ver si son de mi generación, conocerán Terminator y conocerán Skynet, ¿cierto?
y hay un gran boom. Justo ayer escribían una gran cantidad de empresarios, curiosamente, empresarios que tienen hoy las inteligencias artificiales más avanzadas, diciendo que había un gran riesgo existencial con la inteligencia artificial. Hay que mirar con un pensamiento crítico muy profundo esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque hoy no existe una inteligencia artificial general o fuerte, una que sea capaz, como eran capaces los robots de Terminator o como era capaz Skynet, de tener una gran cantidad de sensores, porque necesita una fuerza computacional muy grande para responder a contextos muy diferentes como lo hacemos los humanos. No existe hoy una inteligencia artificial general. Y eso que llaman el riesgo existencial, estas empresas que casualmente, reitero, son las que tienen inteligencias artificiales más grandes, es muy curioso que lo digan cuando ellas ya tienen inteligencia artificial y probablemente no quieren que nadie más las desarrolle, ¿cierto? Entonces ahí también hay intereses comerciales detrás. Y es muy importante mirarlo con pensamiento crítico. Ahora hablemos de la educación, porque ustedes son profes, ¿no? Ustedes son educadores en universidades, en instituciones superiores. En la educación, ¿cómo estamos usando la inteligencia artificial? ¿En qué la hemos usado? Antes de entrar aquí, vamos a calmarnos. Si les gustan los memes, ya llevamos 2 memes en esta presentación, ¿cierto? Vamos a calmarnos, porque vamos a hacer en vivo, vamos a jugar con ChatGPT. Vamos a ir a ChatGPT. Aquí yo lo tengo abierto. Me confirman si ustedes lo están viendo sin problema. Y aquí el ChatGPT vamos a hacerle un saludo. Yo estoy usando el ChatGPT Plus, como ven, es decir, la versión pagada. Pero cuando uno paga para acceder a ChatGPT, tiene la posibilidad de usar la última versión, que es GPT-4. Sin embargo, yo voy a usar la versión gratuita en esta primera pregunta. La versión GPT 3.5 es la gratuita, o es lo que se conoce también como ChatGPT. Vamos a preguntarle algo clave que tengo aquí preparado, ¿cierto? Y aquí lo tengo preparado, ¿ya? En el que yo creo es el mejor traductor hoy, porque está basado justo en inteligencia artificial, se llama DeepL. Voy a copiar la frase en español y voy a preguntarle a ChatGPT. Le estoy diciendo, hola, estoy brindando una corta charla de introducción al ChatGPT, Y entonces aquí me va a contar quién es, ¿cierto? Miren ustedes la rapidez con la que genera la respuesta. Está todavía generando la respuesta, de hecho. Entonces quiero rápidamente leer. Así a ojo de águila, ¿no? Dice, es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Entonces aquí empezamos a precisar qué es ChatGPT. Decíamos que uno de los tipos de inteligencia son las inteligencias de reconocimiento de lenguaje. Aquí nos queda claro que esta es una de esas. Está diseñado para entender y generar texto natural en varios contextos y ayudar a responder preguntas, brindar información y participar en conversaciones. Atentas y atentos. Aquí no me está diciendo que esté hecha para dar respuestas verídicas, para encontrar hechos factuales. Me está diciendo que responde preguntas, que conversa, ¿cierto? Y me está diciendo además que en el contexto de la educación superior, porque yo le dije que estaba dando una conferencia en este contexto, hay unos usos muy interesantes. Asistencia estudiantil, o sea, como los chatbots de Avianca o de Bancolombia o de los bancos en los que yo le agrego una información y básicamente el estudiante puede entrar a ver cuáles son los horarios de la biblioteca, cuál es el catálogo de la biblioteca, o sea, asistencia. Tutoría y retroalimentación, como lo está haciendo Khan Academy. Ustedes no conocen Khan Academy, entren, K-H-A-N Academy en inglés o Academia Khan. Hay un chatbot hoy que permite hacer tutoría y me permite a mí definir mi ruta de aprendizaje. Muy interesante. Acceso a recursos educativos. Hoy Platzi.com. Platzi, una herramienta, una plataforma de educación no formal, sobre todo en tecnología, me permite buscar a través del chatbot recursos educativos internos, o sea, básicamente como una gran biblioteca digital, orientación vocacional, interacción y retroalimentación en tiempo real, sobre todo con evaluaciones. De eso vamos a hablar más adelante. Pero aquí me está diciendo algo y es que es importante tener en cuenta que los chatbots o las inteligencias artificiales no pueden reemplazar la interacción humana y el papel de los docentes, ¿cierto? Voy a hacerle la misma pregunta. Ahora le voy a decir nuevo chat y voy a hacer la misma pregunta al GPT-4, es decir, a la última versión. Y vamos a explicar aquí, le vamos a pedir de hecho a ellos que nos expliquen. Miren que cuando yo elijo GPT-4, puedo elegir el modelo GPT-4 por defecto, ¿cierto? O sea, el modelo que no está conectado a Internet, sino el modelo que responde preguntas basadas en su información existente, o puedo decirle que quiero usar el modelo que se conecta a Internet. Y ahora vamos a explicar cuál es esa diferencia, ¿sí? Pero por ahora yo voy a elegir el que se conecta a Internet y le voy a hacer exactamente
la misma pregunta. En este caso, vamos a ver cómo él responde de manera casi automática, responde de manera más natural, o sea, parece una conversación. Primero, permíteme presentarme, ¿cierto? Es decir, se está presentando. Me dice, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje, no se está contradiciendo, pero aquí empieza a precisar más de lo que hace ChatGPT. Me está diciendo que fue entrenado en una amplia variedad de fuentes de Internet. Ojo, fuentes de Internet. Y utilizó este conocimiento para responder preguntas, redactar textos y facilitar conversaciones. Aquí me precisa algo que no me dijo ChatGPT. Fue entrenado hasta septiembre del 2021. Puede buscar información más reciente a través de la función de búsqueda, pero la gran cantidad de información que tiene es hasta septiembre del 2021. Y me da, como lo hizo ChatGPT, la versión anterior, me da los posibles usos en entornos universitarios. Pero miren que ya me está dando incluso usos diferentes. Apoyo personalizado estaba por allá como tutoría. Acceso 24/7 estaba como asistencia. Automatización de tareas administrativas no aparecía. Aprendizaje basado en diálogo aparecía de manera diferente. Sin embargo, lo que quiero mostrarles con esto son dos cosas en especial. Aquí estamos usando otra vez en esta primera conversación el modelo básico al que ustedes pueden acceder gratuitamente sin pagar nada, el que se llama GPT 3.5 o que se conoce como ChatGPT, ¿sí? Lo que quería mostrar con esto es, primero, no es lo mismo ChatGPT que GPT-4. ¿Vieron la diferencia en las respuestas? Por supuesto, el GPT-4 es más avanzado y por supuesto, para usar GPT-4 desde aquí, que es la página de OpenAI, yo tengo que pagar. Pero no significa que ustedes tengan que pagar para usar el modelo más avanzado. Por eso, el subtítulo de esta presentación era más allá del ChatGPT. El ChatGPT es el modelo 3.5 que no se conecta a Internet, que está basado solo en la información de 2021 hacia atrás, que da respuestas muy poco precisas y además, miren esta diferencia. Si yo le pregunto en inglés, por eso tenía aquí el traductor abierto, porque hay quienes me dicen, no, es que yo no hablo inglés, entonces les recomiendo usar el DeepL para que la traducción sea lo más precisa posible. Si yo le pregunto exactamente lo mismo en inglés al chat GPT, a la versión gratuita, es mucho más extensa la respuesta, es mucho más profunda la respuesta, porque resulta que la versión de ChatGPT 3.5 es mucho mejor interactuando en inglés. La mayor parte del contenido científico, académico y de Internet está en inglés, ¿sí? Y ChatGPT es muy bueno en inglés, pero en cambio el GPT-4 es casi tan bueno en español como en inglés, ¿sí? Y adicionalmente el GPT-4, el último modelo, tiene mucha más información que lo alimenta. La diferencia más grande está en dos cosas, la cantidad de información que lo alimenta y la cantidad de contexto. Hablamos del contexto hace un momento, ¿se acuerdan? Entonces vamos a explicar un poco qué es eso de contexto cuando hablamos de ChatGPT, ¿sí? Vamos a pedirle a ChatGPT, al GPT-4, a la última versión, ¿cierto? Vamos a decirle, explícame qué quiere decir GPT. Vamos a ver que estoy en la misma conversación, entonces él sabe que estamos en este momento en una conferencia con docentes, me está hablando en el mismo tono de la conversación de los docentes y me va a explicar las tres letras que representan esta sigla. Es muy importante porque generativo ya lo dijimos, básicamente es la capacidad de una inteligencia artificial para generar algo, para crear algo, en este caso el lenguaje lo que crea. Preentrenado es la clave que quiero aquí contarles para empezar. Preentrenado quiere decir que fue alimentado con una información hasta 2021. ¿Cuánta información? El cálculo que se hace para ChatGPT, que es la versión 3.5, es que sean más o menos 175 millones de documentos, ¿cierto? Es una muy buena cantidad de documentos para generar respuestas, ¿sí? Porque resulta que cuando ChatGPT o cuando GPT-4 está buscando respuestas a una pregunta, lo que hace es buscar patrones en esos 175 millones cuando es el caso 3.5 y empieza a decir, le preguntaron cuál es la capital de Francia y vio que en esa cantidad de documentos se repite mucho París, pues dice París, ¿cierto? Pero no sabe qué está respondiendo. Es un modelo probabilístico, es un modelo estadístico, no entiende la pregunta. Las inteligencias artificiales del lenguaje todavía no tienen la capacidad de entender la pregunta, sino de buscar a través de modelos probabilísticos y estadísticos la respuesta más probable. ¿Ya? Entonces miren que es muy diferente. Es muy diferente.
Ahora, lo hace muy bien. ¿Y por qué lo hace muy bien? Lo hace muy bien porque es una arquitectura que se llama transformer o transformativa. Y es una arquitectura que tiene en cuenta el contexto. El contexto. Entonces, cuando nosotros los humanos analizamos un texto, muchas veces lo analizamos por frase, ¿cierto? Analizamos el contenido de cada frase y lo hacemos de manera natural y automática. Resulta que las arquitecturas Transformer analizan también las unidades semánticas. Técnicamente es lo que se conoce como token. Entonces, esta frase podría tener 5, 6, 7, 10, 15 tokens, aunque tenga 5 palabras, porque resulta que arquitectura subyacente es básicamente es el sujeto del que está hablando. GPT, perdón, es lo que modifica el sujeto, que en este caso es GPT. Y entonces empieza a relacionar cada término, ¿cierto? Y cada unidad semántica para dar el contexto total del documento, ¿cierto? El contexto amplio. Por eso es muy importante, cuando hablamos de inteligencia artificial del lenguaje, tener en cuenta que en tanto más contexto le entreguemos a la máquina, mejor es la respuesta. Si ustedes vieron, la primera pregunta fue suficientemente contextual. Yo les decía que estábamos en una charla para docentes universitarios en torno a ChatGPT, en torno a chatbots en educación, que me dijera algo, ¿cierto? Que me dijera algo. Aquí yo le puedo decir, explícame con cuánta información fuiste preentrenado. Acuérdense que el término es preentrenamiento, por eso la P, ¿cierto? Y entonces resulta que ChatGPT me dice que como otros modelos GPT-3 fue entrenado con un conjunto de datos muy grandes, pero no me dice cuántos, ni me dice cuáles, ni me da fuentes. Y ustedes saben, profes, que es muy importante reconocer las fuentes, ¿cierto? Porque así es que yo sé si es viable, si es fiable, si es confiable, si es verídica la información. Pues resulta que por asuntos comerciales, por derechos de autor, ellos no me dicen cuál es la información en la que se basa. Imagínense ustedes. Hay un gran problema porque yo no puedo confirmar, yo no puedo verificar la información a partir de las fuentes que tiene. No me lo va a decir. Ya, no me lo va a decir. Incluso yo estoy aquí usando el GPT-4, estoy usando el último que además navega a Internet. Yo le puedo decir, según las fuentes de Internet, con cuánta información fue entrenado el GPT-4, que recuerden que es la última versión. Y vamos a ver cómo aquí responde diferente, porque aquí ya empieza a navegar en Internet. Recuerden, estoy usando en este momento la versión paga, la 4, que navega en Internet. Entonces, él busca en Internet y va a recoger información actual de Internet y la va a procesar, ¿cierto? La va a procesar en forma de una respuesta coherente. Entonces, miren qué me dice. El GPT-4 fue entrenado con un número masivo de parámetros. Parámetros es el término técnico para cantidad de documentos, llegando a 1 trillón de parámetros. El costo de su entrenamiento se estimó en más de 100 millones de dólares. Y miren que aquí aparece algo diferente. Aparece un 1 que si yo le hago clic, me lleva a Wikipedia, ¿cierto? Me lleva a la fuente de la que tomó esta información, ¿vale? Entonces, aquí sí me está dando una fuente, pero otra vez, esta es la versión pagada, ¿no? Esta es la versión pagada. Pero, reitero, este es un modelo de lenguaje. Este es un modelo de lenguaje. Y como un modelo de lenguaje hace cosas muy bien. ¿Cómo qué cosas muy bien? Resulta que los modelos de lenguaje están diseñados para procesar lenguaje. Procesamiento de lenguaje natural. Entonces, son muy buenos para resumir, para sintetizar, para extraer ideas, para determinar la mejor forma de traducir algo en muchos lenguajes, para ampliar textos manteniendo el contexto, pero no para responder preguntas factuales. Para eso no está hecho ChatGPT, ni GPT-4. No están hechos para responder preguntas factuales. Están hechos para hacer la interfaz, porque el lenguaje es una interfaz de conversación. Ustedes vieron que yo le estoy haciendo una pregunta, él va al busca en Internet y me trae la respuesta. Es una interfaz, es una forma de usar lenguaje natural para obtener respuestas en un corpus específico. Por eso es que Microsoft, y vamos a seguir aquí, por eso es que Microsoft resulta que pagó 10 mil millones de dólares, una cifra bastante significativa, para aumentar su participación en OpenAI. ChatGPT es de una empresa que se llama OpenAI, ¿cierto? Para poder integrar a su buscador, Bing.com, el ChatGPT. Entonces, si ustedes están
usando Bing.com, el buscador de Microsoft, ustedes podrían hacerle exactamente la misma pregunta. Yo puedo copiar y pegar esta pregunta en Bing.com. Voy a ver cómo, al hacerle esta pregunta, básicamente pasan dos cosas. Primero, me da unas respuestas, me da unas fuentes, como me las daría Google o cualquier otro buscador. Es decir, yo puedo aquí ver una cantidad de páginas web que hablan de este tema, que tienen este contexto, pero aquí a la derecha, miren amigas y amigos, aparece algo que no aparece en Google. Aparece el chat de Bing, que es basado en GPT-4. Es decir, este mismo chatbot, este mismo chat GPT que está aquí en la página chat.openai.com, está integrado en su última versión, en la versión de cobro, está integrado en Bing.com. Y miren ustedes, aquí me da la respuesta. Me dice que según las fuentes de Internet, GPT-4 ha sido entrenado con cantidades ingentes de información. Y aquí yo le puedo decir ver más. Me dice, OpenAI tiene acceso a una gran cantidad de datos de texto, incluyendo libros, artículos de noticias, páginas web. Se calcula que GPT-3 utilizó 45 terabytes, ¿cierto? ¿Hay algo más que pueda ayudarte? Entonces yo puedo ver las fuentes que uso para esto. Puedo pedirle que me dé, por ejemplo, la diferencia. Él me da preguntas contextuales, es decir, puedo seguir en la misma línea. Le puedo preguntar, y miren que cuando yo le hago la segunda pregunta, él expande el chat y me permite verlo de manera más amplia y ver pues la cuestión específica por la que estoy preguntando, que es cuál es la diferencia entre GPT-3 y GPT-4. Y aquí va a responder, es más o menos igual de rápido o de lento, dependiendo de cómo lo miren, que el GPT-4 conectado a Internet. Y aquí me va a decir, vea, resulta que GPT-3 fue entrenado con 17 gigabytes de datos. Esto es un cálculo, porque OpenAI no lo dice públicamente. Y en cambio GPT-4 se calcula que son 45 gigabytes. O sea, hay una gran diferencia. Algo más de lo que pueda ayudarte y me da las fuentes. Bien. Miren ustedes algo clave aquí, amigas y amigos. Ahora voy a ver si hay preguntas, si tienen ustedes preguntas por ahí. Pero quiero que miren, voy a mover a la derecha, que creo que estoy estorbando ahí. Miren el contexto del chat de Bing. Esto es un buscador. Entonces aquí es donde ellos están aplicando al ChatGPT como una interfaz, no como el propósito, es una interfaz para lograr algo que en este caso es la búsqueda de información. Miren que yo a cada respuesta le puedo decir que me gusta, que no me gusta, puedo copiarla, puedo descargarla, puedo hacer preguntas relacionadas y puedo ver que cada una de las preguntas me dice 1 de 30, 2 de 30, etcétera. ¿Por qué 2 de 30? Significa que en cada conversación con el chat de Bing, yo puedo hacerle hasta 30 preguntas, porque él es capaz de mantener el contexto de una conversación de hasta 30 preguntas, mantiene el contexto de esa conversación. Pero no es que ustedes vayan pasado mañana a Bing y le hagan una pregunta que le hicieron hace 2 días y él recuerde esa pregunta, porque esta ya es otra conversación. Ya, esto es otra conversación. Es lo mismo que pasa con el chat GPT. Y por eso les estoy explicando esto, porque resulta que cuando entendemos que ChatGPT es preentrenado y fue entrenado hasta 2021, entendemos por qué él no recuerda una pregunta que yo, y una respuesta que yo le hice hace 3 días, porque él no se entrena automáticamente con las conversaciones nuestras. No, ese es un mito. Claro, él mantiene el contexto dentro de cada conversación. Miren todas las conversaciones que yo tengo hasta noviembre del año pasado, que empecé a usarlo. Entonces, cada una de esas conversaciones es un contexto específico. Y las más recientes están conectadas a Internet. Pero si yo le hago una pregunta sobre quién es Santiago Villegas, él sigue teniendo la información que tenía hasta noviembre del 2021, hasta septiembre del 2021, perdón, y luego pues puede buscar en Internet, pero no se ha reentrenado. ¿Cómo hace Santiago? Pero es que yo escuché que ellos usan el texto para aprender, el texto que yo le hago. Claro, lo usan para aprender a responder a conversaciones de manera más eficiente. Y en algún momento, y esto es muy importante, en algún momento pueden usar estas conversaciones para volver a entrenar su nueva versión de inteligencia artificial. Sí, las van a poder usar, pero eso no es un proceso automático, eso no es un proceso que yo le diga, vea, ChatGPT, aprenda de estas conversaciones que hicieron millones de usuarios. No, hay que estructurar las conversaciones, hay que etiquetarlas, hay que ponerles metadatos. Ese proceso fue manual en gran parte cuando se entrenó el GPT-4. ¿Bien? Y el GPT-3. Bueno, entonces, perdónenme ahí que no había puesto en silencio mi celular. Voy a mirar si hay preguntas hasta aquí para continuar con la presentación en el punto que íbamos. Bien,
Voy a mirar, perdonen ustedes, voy a mirar el chat. No recuerdo cómo es que lo miro. Voy a tener la presentación un segundo para poder mirarla. Bien, parece que por ahora no hay preguntas aquí. Si tienen preguntas en el auditorio también, estoy dispuesto a escucharlas para continuar con la presentación como yo. Santiago, pues en el chat, como se puede observar, no hay preguntas. No sé si los del auditorio, los estudiantes o los profesores desean hacerle alguna pregunta a Santiago. Si no, las Vamos, dejamos para el final. Acuérdense que bueno, igual nos entonces, falta poco menos de la mitad de la presentación. Entonces vamos a continuar. ok, listo, entonces Bien, al final. listo, perfecto. Vamos a continuar. Les decía que en educación, pues ya la estamos usando, ¿cierto? En educación, así como pensábamos que no usábamos inteligencia artificial hasta que apareció ChatGPT, cuando ya estábamos usándolas en bancos, cuando ya teníamos los asistentes de chat de Avianca, de Bancolombia, de Banco de Bogotá, todos esos a los que nosotros les hacíamos una pregunta y nos permitía a partir de un menú llegar a otro punto. Pues bueno, en educación también hace un tiempo los estamos usando. De hecho, estoy seguro que ustedes, profes, incluso algunos alumnos, han usado algunas de estas herramientas. Google Classroom es una herramienta de Google que ya usa inteligencia artificial, por ejemplo, para la evaluación. Uno puede en Google Classroom crear rúbricas de evaluación y hacer un sistema automatizado o semiautomatizado de evaluación de los resultados de exámenes que incluso tengan texto abierto. ¿Sí? Microsoft Flip es un poco la competencia de Google Classroom, pero está sobre todo diseñada para hacer un WhatsApp de educación, educativo, en el que hay un bot, hay una inteligencia lingüística que me permite conversar a partir de un currículo que yo tenga. Y hay otros un poco más antiguos. iTalk2Learn es una tutoría inteligente que tiene ya más de 10 años, que fue creada en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea para hacer un tutor en matemáticas. Y es de código abierto. Yo lo puedo descargar y adaptarlo en mi universidad y que sea un tutor para matemáticas básicas, por ejemplo, de nivel de entrada a la universidad. Y Gradescope es uno de los más usados en el mundo, tiene muchos años, pero es completamente actualizable y actualizado todo el tiempo, que agiliza la evaluación en masa, ¿cierto? Incluso evaluación, reitero, de preguntas abiertas. Entonces ya lo estamos usando para muchas tareas en el caso de la educación. Ya hablamos de esto, ya les adelanté porque me fui para ChatGPT y les decía que ChatGPT y GPT-4 son grandes modelos de lenguaje. Para ser más precisos, para que no vayan a decir ahora, Santiago, no, estás siendo muy impreciso, te equivocaste, tal vez. Todo es sujeto a discusión. Pero para ser más precisos, ChatGPT es la interfaz. O sea, ChatGPT es esto. ChatGPT es esta interfaz que ustedes ven aquí, que es a través de la cual yo chateo, yo converso con estos modelos de lenguaje. En cambio, GPT 3.5 y GPT-4 son los modelos de lenguaje que usa ChatGPT para conversar conmigo. Es decir, es como si yo dijera, ChatGPT es un androide que está en una biblioteca con el que yo puedo conversar, un robot, ¿cierto? La biblioteca es GPT-3.5 y GPT-4. Es decir, la biblioteca es toda la información de la que ese robot se alimenta para poder darme respuestas. Entonces, cuando ustedes vengan a hablar de GPT-3.5, es la versión gratuita que usa ChatGPT y cuando oigan hablar de GPT-4 es la versión paga que usa ChatGPT, ¿cierto? Es decir, la versión más actual. Pero ambas tienen ChatGPT. Lo importante aquí es considerar que ChatGPT no es un motor de búsqueda. ChatGPT no indexa páginas web. ChatGPT no es capaz de verificar la información. ChatGPT no me da fuentes. ChatGPT no es una fuente válida para información que tenga que ser verificable si yo no soy capaz de hacerlo a través de mi conocimiento. ¿Bien? Es un sistema de conversación. En otras palabras, antes de pasar a lo siguiente, yo digo siempre que GPT y que los grandes modelos de lenguaje son como los borrachos muy amables en un bar. Son como los borrachos muy queridos en un bar, porque básicamente los borrachos quieren que yo me mantenga con ellos, ¿cierto? Entonces todo el día me cuentan historias, ya, entonces que uno se mantenga ahí, pero la mayor parte de lo que dicen es mentira. Puede que sea coherente, puede que suene a verdad, pero no es verdad.
Porque resulta que los sistemas, los grandes modelos de lenguaje, como GPT-4 y GPT-3.5, alucinan, y ese es el término técnico, alucinaciones de inteligencia artificial. No sabemos por qué, porque resulta que aquí, esto podría ser otra charla completa en esto, porque resulta que las inteligencias artificiales no están programadas de la manera tradicional, están programadas con modelos probabilísticos y estadísticos complejos, lo que se llama aprendizaje automático. Entonces no sabemos por qué alucinan. No sabemos por qué dan exactamente las respuestas que dan. Sabemos que son estadísticamente y probabilísticamente generadas a partir del conocimiento que ya tienen. Pero como no tenemos conocimiento exacto de cómo funcionan, no sabemos por qué alucinan y no hemos podido resolverlo. Sí sabemos que alucinan y lo hacen mucho. Y el chat GPT gratuito lo hace mucho más que el GPT-4. Entonces, ¿cómo la podemos usar profes y estudiantes en la educación? Ya lo dijimos al principio. Personalizando las experiencias de aprendizaje, acompañando al estudiante, tomando decisiones basadas en datos, automatizando ciertos procesos y garantizando el acceso igualitario a la educación. Bien, a la educación. Vamos a, antes de pasar a esto, voy a devolverme a las páginas web. Voy a devolverme a las páginas web. Bien. Aquí estamos hablando, creo que está apareciendo el chat. Ah, bueno, esto es que les están dejando el formulario para asistencia, profes, por si ustedes quieren ahí completarlo, ahí está en el chat. Les quiero hablar, antes de pasar a hablar de los riesgos éticos, que ya hablamos del asunto de la alucinación, porque pueden alucinar, yo quiero mostrarles que, de hecho, ChatGPT y GPT-4 no son las únicas herramientas disponibles con grandes modelos de lenguaje. Les acabo de decir que ChatGPT es el gratuito, es el modelo 3.5. Ustedes pueden acceder desde chat.openai.com. Pero resulta que Google, la semana pasada, ya lanzó también, hace unos días, lanzó su chatbot de inteligencia artificial. Y básicamente este es BARD, se llama BARD, como bardo, como esos cantantes medievales que iban contando historias por ahí. La diferencia de BARD con ChatGPT es que BARD está conectado a Internet por defecto, o sea, usa toda la información de Internet disponible, pero además solo funciona en inglés. Aunque sabe español, y esto es muy curioso, solo funciona en inglés. El inglés es mucho más preciso en términos lingüísticos. Tiene más dependencia de lo intralingüístico. Entonces, voy a hacerle la misma pregunta. Yo me voy a ir para acá, por eso lo tenía abierto para el traductor, y voy a decirle exactamente lo mismo que le dije al principio a ChatGPT. Le estoy diciendo, estoy dando una corta introducción, cuéntame algo de ti en este contexto. Miren cómo, en este caso, BARD, que repito, es la competencia de ChatGPT, me dice, hola, yo soy BARD, soy un gran modelo de lenguaje de Google, puedo generar texto, traducir lenguajes, escribir diferentes tipos de contenido creativo, responder preguntas y dar respuestas en una forma informativa. Todavía estoy en desarrollo, pero puedo aprender a desarrollar muchas tareas como, por ejemplo, seguir instrucciones y completar solicitudes, usar mi conocimiento para responder preguntas, generar diferentes textos creativos, poemas, código, scripts, piezas musicales, coros electrónicos, etc. Entonces, en ese contexto me da la diferencia con ChatGPT y me dice cómo puede ser usado en contexto educativo. Este es mucho más preciso para preguntas específicas y que necesiten verificación, ¿cierto? Porque además yo luego le puedo decir, googlealo. Le puedo decir, muéstrame cómo llegaste a este resultado y me da ese resultado. Pero no es el más preciso. No es el más preciso tampoco. ¿Sí? No es el más preciso. Esto es muy importante. Porque la precisión depende de la capacidad de encontrar las fuentes de manera rápida. Lo dijimos ahora. Y en ese sentido, es muy importante que para mí sigan usando bing.com si quieren respuestas un poco más precisas o prueben alternativas como esta, perplexity.ai. Perplexity es una de las más avanzadas que usa GPT-4, o sea, está conectada a OpenAI a través de la API, ¿cierto? Y la diferencia es que presenta respuestas precisas, más cortas, más concretas, pero me permite ver las fuentes de manera más precisa. Yo le puedo hacer la misma pregunta, aquí sí le puedo preguntar en español, la misma pregunta porque está usando el motor de GPT, decíamos. Le puedo pedir que use Copilot, es decir, que en este caso use la última versión. Hay
hay un asterisco aquí, ¿cierto? Me dice que Copilot solo puedes usar 5 búsquedas con la versión gratuita, ¿cierto? Por mes. Entonces, que esto puede cambiar, a veces es cada 4 horas, a veces cada mes, a veces cada semana, pero yo siempre voy a procurar usar la última versión, siempre, que es GPT-4, porque la diferencia es brutal entre una y otra. Le voy a dar que busque y vamos a ver cómo él dice, estoy entendiendo la pregunta, o sea, aquí se demora un poco más porque hace un análisis semántico de la pregunta y luego va pues a darme un resultado. ¿Ya? Entre tanto, miren, me está explicando que para dar la respuesta hizo todas estas búsquedas. Miren qué tan diferente es de los anteriores, porque me está dando el procedimiento. Considero 42 resultados que yo puedo ver. Ahora está resumiendo y me está dando el resultado. ¿Ya? Y en cada frase puedo ver, ¿cierto?, cuál es la fuente que usó. Y puedo darle clic. ¿Ya? ¿Ya? Puedo darle clic. Entonces, aquí al final, pues me aparece un resultado. Yo puedo copiar completo, yo puedo editar la búsqueda, puedo marcarla como no precisa o puedo ver que hay preguntas extras que me está recomendando hacer. Entonces, esta es mucho más precisa en ese sentido. Por otro lado, amigas y amigos, si ustedes quieren probar, que es lo que yo hago, por ejemplo, probar otras inteligencias artificiales, probar las diversas respuestas que les da, integrarlas de alguna manera, aprender de ellas, mi favorita, mi herramienta favorita en el mundo mundial de la inteligencia artificial de chatbots es poe.com. Poe como Edgar Allan Poe, poe.com. Poe.com, ustedes pueden entrar, inscribirse con su correo electrónico de manera gratuita. Les da acceso, miren ustedes, de manera gratuita al GPT-4. Sí, al GPT-4, la última versión. O sea que Santiago no tenía que pagar para tener acceso. No, con Poe.com no tienes que pagar. Diferencia, te da una consulta por día, una consulta diaria. Y además del GPT-4, y esto es lo que más me gusta de Poe.com, puedes probar la competencia más cercana. GPT-4, decíamos, es de OpenAI, de esta empresa que Microsoft es socia. Pues resulta que Cloud Plus, o Cloud, si ustedes la quieren pronunciar como en Estados Unidos, Cloud Plus, es la competencia más cercana que tiene GPT-4, porque es un modelo gigante de lenguaje que en este caso es apoyado por Google. La empresa dueña de Cloud se llama Anthropic y Google es accionista de esta. Entonces es casi tan bueno como GPT-4. Y aquí lo pueden probar también, 3 preguntas al día. Y pueden probar otros más. Es más, tiene uno que es increíble, que se llama Cloud Instant 100K. ¿Qué quiere decir 100K, Santiago? Yo he visto que cuando ponen acá quiere decir 1000, ¿cierto? Sí, esto quiere decir 100.000. ¿100.000 qué? 100.000 tokens. ¿Se acuerdan que les decía que una palabra clave es contexto? Porque las inteligencias artificiales entienden el contexto. Pues resulta que ChatGPT, o sea, el modelo gratuito, entiende un contexto de más o menos unas 3 páginas. Ustedes le pueden dar 3 páginas de información para que él a través de esas 3 páginas resuelva la pregunta, ¿cierto? GPT-4 entiende, hoy en día está habilitado para entender alrededor de unas 5, 8 páginas más o menos, pero cuando se habilite por completo entenderá alrededor de 50 páginas de contexto. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes que ustedes tuvieran la capacidad de memorizar 50 páginas y hacer preguntas sobre esas 50 páginas de manera simultánea. Pues resulta que Cloud Instance se llama 100K porque, ojo, atentos, entiende hasta 120 páginas de contexto. O sea, ustedes pueden subirle un documento de 120 páginas y empezar a trabajar con eso. Y así es como funciona. Por eso les recomiendo Poe.com, porque así es como funciona este famoso, no sé si ustedes lo han usado, esta famosa aplicación y uso del inteligencia artificial que se llama ChatPDF. ChatPDF es muy bueno porque ustedes pueden subir un PDF aquí de hasta 120 páginas, justamente. Pueden subirlo aquí y empezar y ver el resumen. Y empezar a hacerle preguntas a ese PDF. Empezar a hacerle preguntas de cualquier dato que esté dentro del PDF. Recuerden que puede alucinar. Todavía sujeto a alucinar porque estamos hablando de modelos de lenguaje. Pero es un ejercicio bien interesante. Y por último, Poe.com también lo que más me gusta a mí procurar que ustedes hagan es que les permite crear sus propios asistentes de modelos de lenguaje, sus propios chatbots. Miren, sus chatbots.
Yo he creado aquí unos que recomiendan textos. Entonces es una recomendación para empezar a usarlo. ¿Y a usarlo cómo? ¿A usarlo cómo? Umata.ai es otra herramienta que en efecto permite subirlos, aquí la están recomendando en el chat, subir los PDFs y a partir de esos PDFs hacerle preguntas. La diferencia de Umata es que Umata pues es también un modelo freemium que no permite sino subir hasta un límite determinado. Entonces, para terminar, les quiero invitar, porque esto era una introducción, a que empecemos a investigar cómo podemos usar la inteligencia artificial para potenciar estas 5 áreas en la educación, ¿cierto? Potenciarlas. Teniendo en cuenta estos sesgos o estos retos, mejor, estos riesgos. La inteligencia artificial tiene sesgos en la medida en la que está alimentándose de nuestras propias producciones lingüísticas, nuestras propias preguntas, también refleja nuestros sesgos. No hay equidad en el acceso. Hay muchas estudiantes, muchos docentes, muchas instituciones que no pueden acceder a estas herramientas, ¿cierto? Porque no tienen infraestructura, no tienen el conocimiento. Hay posibilidades de desinformación. Se están creando cada vez una mayor cantidad de información que se ve muy coherente, muy cohesiva, pero constituye desinformación, porque es como un borracho, lo decíamos. Además hay que preguntarse por la privacidad, cómo están usando mis datos, por la seguridad y por la formación que necesitamos para usar. Así que finalmente les dejo la pregunta de cuál es su compromiso y les invito a que sigamos conversando. Como ustedes pueden ver, yo en algún momento de mi vida tuve pelo, hace algunos añitos, como pueden ver ahí, pero ahí encuentran mis datos en ese código QR. Está de nuevo la dirección web, de donde está la presentación, aquí arriba la ven, ¿cierto? IA para Profes 00. Está mi correo electrónico para que sigamos conversando en redes sociales. Yo soy Medellín, como ven aquí, @medejean. Así soy en Twitter, así soy en Instagram, así soy en TikTok, así soy en LinkedIn, así soy en Facebook. Ahí podemos seguir conversando. Y ahora sí, abramos un espacio para las preguntas. Bien, voy Muchas a dejar gracias, de... Santiago. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Bueno, tenemos una manito arriba de Judy Mayer de Ariza. Adelante, Judy. Hola, ¿me escuchan allí? Te escuchamos. Un gusto. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Un placer verte. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Me Qué alegra bueno. que nos haya dado esta conferencia. No, con todo gusto. Nuevamente, entonces, tengo una inquietud y es la siguiente. Hace días yo recibí pues un correo de un profesor con pues con la incertidumbre, ¿cierto? De que le estaban enviando unos trabajos, pero que él estaba convencido de que esos trabajos estaban resueltos por un chat GPT, ¿cierto? Entonces, que si yo tenía la manera de pasárselos por un software, nosotros manejamos acá Turnitin, ¿cierto? Para evidenciar de qué fuentes de la internet, o sea, qué fue lo que se copió o fue literal de otras fuentes, o cómo podía evidenciar de que lo sacó de un chat GPT porque no tenía referencias. O sea, el estudiante lo envió como si fuera propiedad del intelectual, ¿cierto? Original, como si él fuera el autor. Entonces yo le dije al profesor, profe, exíjale al estudiante que por favor le entregue el trabajo con las referencias bibliográficas, ¿cierto? Porque de lo contrario, así lo haya sacado de un chat GPT, es un plagio, porque no está siendo citado correctamente bajo la norma, ¿cierto? Entonces él decía, esto se nos va a volver un problema en cierta forma, porque en vez de ayudarnos, nos va a complicar la existencia. ¿En qué sentido? Ya el poder analítico del estudiante se va a perder porque todo ya lo van a encontrar así, así, rápido. Y bueno, ya lo que diga el ChatGPT es la voz mía y es lo que yo estoy diciendo, me tienen que creer, vaya a ver, pues sí. Entonces yo le dije, bueno, hagamos un ensayo. Entonces yo ensayé con él ingresando al ChatGPT, que tú mismo me habías dado los enlaces para ingresar allá en la UTP cuando estuvimos allá. Entonces ingresamos, hicimos ejercicios y yo le pregunté al ChatGPT 4, también le dije, por favor, ¿de dónde sacaste esta información? Pues a ver si me extraía las referencias y me dijo, yo soy una fuente, una inteligencia artificial de varias fuentes de la internet, no tengo las referencias con exactitud, recuerda que yo soy para un análisis, que yo no sé qué, bueno. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿cuáles referencias me recomienda?
Entonces, ahí sí me sacó todo el listado de referencias, ¿cierto? Increíblemente. Entonces yo dije, bueno, ahí ya le tocaría al estudiante ir, pues, ingresar y a cada una de esas referencias y sacar y analizar la información. Pero ahora que tú dices que ya tiene que ser con una versión paga para que les traiga las referencias, entonces ahí está la incertidumbre. Pues le comento que, o sea, ¿qué recomendaciones darías tú en este caso? Porque si ya toda la información la encuentran palpable, no es sino copiar y pegar y ya la referencia hasta se la trae ahí mismo. Entonces, Yo te aseguro que la mayor parte de esas referencias que te dio son falsas, porque ujú, alucina, en lo que más alucina es en eso, en dar referencias bibliográficas. Extrañamente en lo que más alucina es en eso, pues porque tiene que ver también con cómo está programado para no decir de dónde sacó sus datos. Pero el consejo que tú le diste, Judy, es el consejo correcto. O sea, es, profe, usted debe exigir, pero es que eso no lo hizo, eso no es por la inteligencia artificial. Desde siempre debemos exigir a nuestros estudiantes las fuentes de donde extrajeron la información, ¿cierto? Entonces, aquí también hay una forma, estudiantes, para ponerme de su lado también, quienes estén aquí, de producir un texto y de buscar si hay información que pueda sustentar el texto que yo acabo de escribir. Entonces vamos a dividir esta respuesta en dos partes, Judy. Primero, te felicito por esa recomendación que le diste, porque aquí el punto es que como estudiantes tenemos que aprender a justificar las fuentes, ¿cierto? Y como profes hay que aprender que este es un reto, un nuevo reto en las formas de enseñanza. En las formas de enseñanza porque va a cambiar las formas en las que enseñamos. Y en ese sentido les quiero mostrar yo tengo un newsletter, tengo una publicación periódica en LinkedIn al que ustedes se pueden suscribir y una de estas, ya les voy a pasar aquí el enlace. La penúltima fue cómo detectar textos generados con inteligencia artificial. Aquí te cuento que aquí hay varias herramientas. Sin embargo, te voy a dar la conclusión final. Sin embargo, la conclusión final de esto es no hay forma certera de saberlo. Es decir, tú no vas a encontrar, Judy, ni nadie de ustedes allí en línea, van a encontrar la forma de identificar con certeza cuando un texto es generado por inteligencia artificial. Lo peor, incluso, es que la mayor parte del tiempo da falsos positivos. O sea, puede que el texto lo haya escrito un estudiante con una muy buena redacción y va a decir que lo hizo una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces es muy riesgoso. Por eso tenemos que cambiar es el método, la forma en la que pedimos que se escriba. Enseñar, y aquí va, queridos estudiantes, en la parte para ustedes de la respuesta, enseñar como yo puedo usar la inteligencia artificial de manera inteligente para construir los textos. Si ustedes se dan cuenta, yo, por ejemplo, aquí, a propósito de la charla de hoy, le he pedido a ChatGPT que me actualice respecto a lo que ha pasado últimamente con inteligencia artificial, ¿cierto? Usando el modelo de búsqueda, el modelo de navegación, le he pedido que me busque en Internet, que me diga las fuentes, en este caso porque estoy usando el pagado, y he llegado a una publicación que no conocía, que es esta publicación que se llama el roadmap o la ruta de inteligencia artificial para las aulas de clase. No la conocía porque de hecho pues apenas salió el 26 de mayo, salió la semana pasada y resulta que ustedes la pueden buscar en internet, ya la están empezando a construir, no es que exista, es que van a empezar a construir esta ruta, entonces es muy importante que la conozcan. Así que yo puedo usarlo para empezar a llegar a esto, pero también, otra vez, yo puedo pagar los $20 que vale el GPT-4, el GPT Plus, el chat GPT Plus, la puedo pagar incluso con amigos, con compañeros, no tiene que ser una sola persona, y puedo usar los plugins, porque los plugins son capacidades extra que le agrego al GPT-4. Aquí es cuando yo les digo, el GPT es como una interfaz, no es lo último, es lo que a través del lenguaje me permite hacer muchas cosas. Miren que hay unos muy interesantes, en particular, hay uno que se llama X-Papers, que me permite buscar en artículos académicos. Hay otro que se llama, por aquí estaba, Scholar AI, que me permite buscar en toda la base de datos de Archive, de PubMed, de Springer, de Nature, a partir de un texto que yo le doy. Entonces yo le doy un texto que escribí o le doy un texto que construí con varias inteligencias artificiales, con varias búsquedas. Luego él, a partir de ese texto, me dice dónde puedo encontrar fuentes
que hagan que ese texto sea válido, ¿cierto? Santiago, pero entonces no lo van a terminar leyendo. Profe, usted debe garantizar a través de la metodología que el alumno no solamente está para construir textos que sean validables, sino para entender ese texto que hay. Pues hay que modificar la metodología, ¿cierto? Entender el texto que hay. Por otro lado, yo les recomiendo a alumnos y profes que más allá del GPT, lo que les decía hace un momento, empiecen a usar Perplexity. Empiecen a usar Perplexity. Y si Perplexity les parece muy complejo en principio, pueden usar también este otro que se llama you.com, que es un buscador de inteligencia artificial que tiene no solamente el chat, sino que permite escribir a través. Tiene una herramienta que me permite escribir correos electrónicos, que me permite escribir documentos, que me permite citar dentro de ellos de manera mucho más precisa. Entonces, Judy, para resumir la respuesta, básicamente, muy buena idea, muy buena la respuesta que le dijiste, profe, siempre pida que citen. Segundo, alumnos, no solamente citen, sino garanticen que las citas son correctas, porque ChatGPT y GPT les pueden dar incorrectas, y estructuren el documento de tal manera que el profe les pueda hacer preguntas, porque profes tenemos que hacer preguntas sobre los documentos, no nos podemos quedar solo con el documento. ¿Ya? Gracias, Santi. Vale, con todo gusto. Bueno, ¿Qué más preguntas hay por aquí? En el auditorio tenemos una pregunta que con esta yo creo que ya haríamos por finalizada la sesión de preguntas para continuar aquí con el evento en el auditorio. Entonces ya le voy a dar paso al profesor Adelante. Carlos. Buenas tardes, Santiago. Soy Carlos Torres, no sé si por aquí me veo, si por aquí estoy. Soy profesor y lo que pienso que tenemos es un gran reto con nosotros. Ahora es cómo hacer que los estudiantes aprendan más utilizando esa herramienta y cómo plantearle a nosotros diferentes formas de trabajar. Yo pienso que no podemos amputar esto y pienso que es el momento de cambiar la educación totalmente y darle un enfoque diferente. Entonces, pues eso es un poco, yo creo que la idea cuando planteamos hacer esta charla contigo, que nos mostraras, yo quiero agradecerte porque pienso que nos has mostrado la herramienta y nos has mostrado el uso. Entonces, agradecerte ante todo. Profe, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea de utilidad en la medida en la que creo que el camino es ese. Creo también que la idea es aprender a usarla para hackear el sistema. Es decir, cuando hablo de hackear el sistema, no solo es hackear el sistema de las inteligencias artificiales para que no nos manipule, sino hackear el sistema educativo para que realmente sea una herramienta de aprendizaje y no una herramienta de manipulación o de desaprendizaje. Pues muchas gracias a todos y ya saben, nos vemos en redes sociales, @medejean si quieren saber más, @Medellín. Quieren saber más sobre algunas herramientas específicas, conversamos por ahí. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron de manera presencial y también los que nos acompañaron de manera virtual desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias, Santiago, por haber aceptado esta invitación. Una feliz tarde para todos. A ustedes. Chao. Hasta luego. Gracias.